donde se cumplen todos los sueños, donde todos somos contingentes, pero tú eres necesario, donde todos somos bienvenidos, pero tú eres Mr. Massa. Todo puede ocurrir en la última fila del Majestic, donde se encuentran Frankenstein y Sherlock Holmes, el Dr. X y King Kong. Aquí aguardan su turno Chaplin, Truffaut, Marilyn, Wells, Hitchcock, Lee, Christopher y Bruce, Hepburn, Catherine y Audrey, y un viejo con sombrero ladeado al que todos llaman Rick. Esto es el cine. Quien lo filmó lo sabe. Venga, Cine Quanon, alégrame el día. Esto es un fastidio. A ver, ¿este trasto está grabando? ¿Sí? ¿Hola? Sí, hola, soy Eli. A Javier Jerez se lo ha comido un puto infectado y antes de transformarse me ha pedido que presentara yo el podcast. ¡Qué pereza me da todo esto! Bienvenidos a Cine Quanon, dar las gracias como siempre, bla, bla, bla. Cine Quanon parece el nombre de un medicamento para la cagalera. En fin. Ay. Gracias a la radio UMH por acogernos siempre en su estudio. Hoy vamos a hablar sobre el doblaje en videojuegos. Me mola esta de la radio, lo hago genial. Ahora hay que poner la cinta de Javi. ¿Dónde narices está aquí el play? Sí, aquí. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Quanon. Este tío tiene voz de chasqueador. No me extraña que haya terminado así. El personaje de ficción Joel Miller dice: si Dios decidiera darme una segunda oportunidad, te aseguro que lo haría de nuevo. Mi nombre es Javier Jerez, bienvenidos a Cine Quanon. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Quanon. Hoy vamos a hablar de el doblaje en los videojuegos, pero vamos a centrarnos en un videojuego en concreto, que es el famoso The Last of Us de 2013 de la compañía Naughty Dog. Y para hablar del trabajo de interpretación de voz en los videojuegos, ¿quién mejor que a uno de sus protagonistas? Hoy tenemos con nosotros a Lorenzo Beteta. Lorenzo, bienvenido. Muchas gracias por haberme invitado. Muy buenas. Y encantado de estar aquí contigo y con tus oyentes. Muchas gracias, gracias a ti. Bueno, Lorenzo Beteta, madrileño de 1967, tienes 58 años. Todavía no los he cumplido, pero me quedan pocos meses. Me queda por delante pues lo que me dé el cuerpo. Esta profesión me encanta, la he disfrutado siempre, para mí nunca ha sido una obligación y espero que lo que me queda de no de años cotizables, sino de fuerza y energía, los dedique, entre otras cosas, a esta profesión que siempre me ha apasionado. Estoy contigo, como usuario de videojuegos y como espectador de cine, no sabes cómo agradezco tu profesión. Bueno, hemos dicho que vamos a centrarnos en el videojuego de Last of Us, pero como ya te he dicho, como tienes una muy buena trayectoria y mucha experiencia, has doblado otros videojuegos, voy a citar algunos. Has doblado en Alan Wake, en Fallout 76, en Fallout 3, en Death Stranding, en el Resident Evil 2 le pones la voz a Leon, en el Uncharted 2, en el Dead Space, el Assassin's Creed, el Batman Arkham Knight, el Horizon y un sinfín. Pero, Lorenzo, la pregunta es obligatoria. ¿Cómo comienzas tú en el mundo de la interpretación de voz? Pues, a ver, yo empiezo en el mundo de la interpretación. Ni de voz ni de cuerpo, de todo. Yo desde muy temprana edad pues tenía más o menos claro lo que quería. Me quería dedicar al mundo de la interpretación. Ya con 11 años buscaba la manera de hacer teatro en el colegio, saber de qué manera me podía empezar a preparar. Y bueno, me empecé a preparar
de una manera, bueno, más amateur, pero aprovechando unos cursos que a nivel municipal se daban en el lugar donde yo vivía. Y con 13 años, pues ya estaba recibiendo clases de interpretación, de expresión corporal, clases de vocalización, dicción, lectura expresiva. Y fue en ese contexto en el que conocí al profesor que me daba vocalización, dicción y lectura expresiva, que principalmente ha sido y sigue siendo, aunque ya está jubilado y bueno, le dedica menos tiempo a esta profesión, que fue el que me aportó los primeros conocimientos para, bueno, pues para modelar la voz, para trabajarla, para no hacerme daño con ella, para saber manejarla, la voz, la respiración. Y esta persona, pues cuando yo tenía 14, 15 años, me invitó a mí y a algún alumno más que hacíamos teatro y que teníamos más o menos la misma edad, a conocer cómo era el mundo del doblaje, a conocer el estudio donde él trabajaba, a ver cómo lo hacían los profesionales. Y bueno, reconozco que la primera vez que visité un estudio de doblaje para mí fue como estar en Hollywood. O sea, las voces que escuchaba allí eran las voces que llevaba escuchando desde que tenía uso de razón en el salón de estar de mi casa, ¿no? Y me enamoró esa profesión. Durante las vacaciones de verano de aquel año, pues estuve viendo mucho cómo trabajaban los profesionales y en un momento determinado alguien me dijo, bueno, supongo que con la de horas que te has pasado viendo cómo se hace esto, algo habrás aprendido, ¿no? Y dije, pues no lo sé, no lo sé. La verdad es que no lo sé porque estaba aquí sentado viendo cómo lo hacen los demás y me dio la oportunidad de hacer un personaje pequeñito. Tampoco es que lo hiciera muy bien, pero algo vio en mí, no sé, pues que tenía soltura, que tenía frescura y empecé a hacer pequeñas cositas, pero vamos, mientras tanto yo seguía estudiando, seguí preparándome, acabé mi bachillerato, estudié arte dramático y mientras tanto pues seguía haciendo cosas de doblaje, cada vez más, cada vez con más importancia. Y seguí haciendo teatro porque a mí me gustaba muchísimo el teatro y bueno, estuve haciendo teatro hasta los 30 y tantos años. Pero bueno, al final te tienes que decantar por una cosa porque no puedes hacer todo, ¿no? Sobre todo cuando ya tienes una cierta edad que dices, oye, también necesitas descanso y necesitas dedicarle tiempo a tu familia y todo eso, ¿no? Y bueno, pues esos fueron un poco los orígenes, esos fueron un poco los principios. Tenía claro que me quería dedicar al mundo de la interpretación. El doblaje no me sonaba de nada, o sea, yo con 11, 12, 13 años, lo del doblaje para mí era, pues, o sea, los actores que salían en televisión hablaban en español todos. No, no, yo no sabía que existía esto del doblaje. Y aquello me enamoró y desde entonces es un amor que ha seguido constante y a más el resto de mi vida. ¿Y cómo se nota los que venís del teatro, eh? ¿Cómo se nota? Y cómo agradecemos también esa formación, ¿no? Porque una de Es las que en cosas más teatro, importantes es la interpretación en la voz, no que tengas una voz bonita. a ver, no es que sea importante, es que es vital, es fundamental. En el mundo del doblaje, es que estamos hablando de interpretación, estamos hablando de recrear la interpretación que ha hecho otra persona, no es lo mismo que crearla desde cero, como es el caso de una función de teatro o de una película, pero sí que tienes que tener las herramientas y tienes que tener la empatía y saber descifrar desde dentro de ti mismo lo mismo que ya antes ha hecho ese actor que está en la pantalla, ¿no? Si no reconoces esos sentimientos, esas emociones, tú no puedes recrearlos igual. Y eso te lo da el teatro, te lo da la interpretación. No, no vale, aunque ha habido compañeros que, bueno, que han funcionado muy bien en el mundo del doblaje y que han venido de la radio, que han venido desde otro punto del sector audiovisual, pero es verdad que el hecho de subirse a un escenario, el hecho de hacer teatro, de prepararse para ser actor, es vital porque es un trabajo de actores. No es un trabajo de voces bonitas o voces feas o no, es un trabajo de actores. El actor puede ser actor de cine, actor de teatro, actor de radionovela, actor de doblaje, pero sobre todo y principalmente tienes que ser actor. Luego, el medio, pues te viene dado, ¿no? Te llaman de una cosa, te llaman de otra, pero tienes que ser actor. Bueno, no sé si es uno de tus primeros trabajos, pero desde luego creo que es el primero importante. Eres la icónica voz de Mulder de Expediente X.
Cuando las teorías convencionales y la ciencia no nos ofrecen ninguna respuesta, ¿no podemos finalmente buscar en lo paranormal una explicación posible? Sí, no es mi primer trabajo. Cuando empecé a doblar a David Duchovny en el papel de Mulder, yo ya llevaba 20 años en esta profesión. Ostras, casi nada. Sí, yo empecé en el año 80... No, miento, perdona, me he sobrado ahí con esa... Llevaba 10 años. Yo empecé en el año 82. El año que yo nací. El año que tú naciste. Sí, yo soy del 82. Sí, yo tengo 42 ahora. Pues ese fue mi primer doblaje, fue con 15 años en el año 82. Ya tengo 57 ahora. Empecé a doblar a David Duchovny en Expediente X en el año 92. Ya lleva 10 años, 11 años en el mundo del doblaje. Agente Mulder, soy Dana Scully. Me han enviado aquí. Oh, es agradable que me brinden una ayuda como usted de repente. Lo cierto es que me interesa el trabajo que realiza. He oído hablar mucho de usted. ¿Ah, sí? Tengo la impresión de que la habían enviado aquí para espiarme. Digamos que fue un antes y un después ese personaje, porque, bueno, yo había estado haciendo personajes importantes, protagonistas en películas de cine o de televisión, pero la serie Expediente X tuvo un boom tan fuerte, una repercusión tan importante, que acompañado a esa repercusión como serie, pues también hubo repercusión con el doblaje. La gente se interesaba mucho, empezaba a utilizarse mucho, sobre todo los foros en Internet, que anteriormente pues prácticamente no existía Internet, ¿no? Y entonces empezó a hablar del mundo del doblaje y se empezó a hablar de Expediente X. Era una serie que veía todo el mundo, millones de personas, y es verdad que se me dio a conocer más tanto a nivel de usuarios de la serie Expediente X, ¿no?, como a nivel de los propios compañeros de la profesión, tanto de Madrid como de Barcelona. En ese momento solo se doblaba en Madrid y en Barcelona. Que, bueno, que dijeron, ¿y quién es? Pues Lorenzo Beteta, que ya llevaba 10 años en el mundo del doblaje, pero bueno, pues tampoco me conocían mucho, ¿no? Pero a partir de ese papel, pues es verdad que sí, pues me conocieron bastante más. Ya dije, que estoy aquí. Se me han puesto los pelos de punta solo de recordarlo, porque yo era un niño y estaba ahí. Yo era de los que veían la serie. Y sí, como dices tú, a veces hay un detonante, ¿no? Y para Camilo García, por ejemplo, por citar alguno, fue Han Solo en Star Wars. Y para ti fue el antes y el después, ¿no? Digamos, el personaje de creo que era Fox, ¿no? Fox Mulder. Fox Mulder. Sí. Que vaya cambio que supuso para mí eso, encontrarme con Fox Mulder. Fue un cambio radical, ya te digo, o sea, a todos los niveles, tanto a nivel de conocimiento del público como que de repente compañeros que me conocían porque nos habíamos cruzado en un estudio, de repente decían, oye, te voy a llamar porque te he escuchado en esto y me gusta mucho y tal y cual. Y bueno, pues igual si me hubieras escuchado antes de Expediente X habrías visto que bueno, que también lo podía hacer bien, ¿no? Fue un cambio radical, sí. Quizá usted pueda explicarme por qué el FBI etiqueta estos casos como fenómenos inexplicables y los archiva. ¿Cree usted en la existencia de extraterrestres? Bueno, vamos a centrarnos ahora ya en el doblaje, en la interpretación de voz de este famoso videojuego que salió en 2013. La primera pregunta también es un poco obligatoria, Lorenzo. ¿Cómo llega a ti el personaje de Joel? ¿Se hace casting? ¿Tú estabas ya el primero en la lista? ¿Cómo funciona? ¿Cómo llega por primera vez a ti el personaje de Joel? Pues como en muchos otros videojuegos, sobre todo videojuegos de mucho calado, videojuegos que se llaman AAA, en este videojuego se hizo un casting. A mí me llamaron, como a otros compañeros, y fuimos a hacer un casting con una serie de frases que desde la central de Naughty Dogs nos enviaron para el casting. Fue el mismo casting para supongo que todo el mundo. Y yo no sabía para qué videojuego era. De hecho, yo llegué, me explicaron, nada, 3 notas muy básicas y muy genéricas sobre el personaje, sobre de qué iba más o menos el videojuego y poco más. Y yo tenía unos archivos de voz en inglés que yo escuchaba y tenía que pegarme lo más posible a ellos. Hice ese casting y ya me olvidé, me fui y adiós y ya nos vemos.
cabo de unas semanas, pues me llamaron y me dijeron, oye, que te han seleccionado para el videojuego del casting aquel que hicimos hace un mes más o menos. Ah, sí, sí, vale, vale. Pues que queremos empezar dentro de X días o X semanas. Vale, vale, pues nada. Yo llegué a la sala sin saber ni cómo se llamaba el videojuego, ni qué personaje era, ni nada. O sea, cuando llegué, el director tenía unas notas sobre el personaje y sobre el videojuego, que tampoco eran muchas, las que habían dado desde Naughty Dogs. En el tema del videojuego no se dan, por lo menos hasta ahora, no se ha dado demasiada información cuando tú haces un videojuego por una cuestión de confidencialidad, de que no quieren que aquello trascienda y bueno, se hagan spoilers, ¿no? Entonces, pues bueno, me explicaron un poco por encima de qué iba el videojuego, cuál era la historia que se iba a desarrollar con los dos personajes principales, que yo era uno de ellos, y un poco la relación que había entre ambos, y ya está. Y eso, y lo que iba escuchando, cada archivo de voz que yo escuchaba en inglés, que normalmente corresponde a una o dos frases, pues yo iba pegándome lo más posible, acercándome lo más posible a lo que era el personaje. Y así fui poco a poco haciéndolo, y así fui poco a poco conociendo cómo era Joel. Bueno, yo, según iba transcurriendo la grabación, iba viendo que aquello no era un videojuego como los que se habían hecho hasta ese momento, ¿no? Porque la narrativa del videojuego, el arco interpretativo era distinto, era mucho más cercano a la forma de narrar en el mundo del cine que en el mundo del videojuego, ¿no? Las relaciones entre los personajes, todo. Y yo dije, ostras, esto pinta muy bien, esto pinta muy bien. Fueron muchas sesiones de grabación, no sabría decirte cuántas, pero estuvimos unos cuantos meses grabando el videojuego. Y yo cada día que iba me iba convenciendo más de que aquello iba a ser un pelotazo, iba a ser un antes y un después en el mundo de los videojuegos. Sí, a mí como usuario me pasó exactamente lo mismo. Naughty Dog es una compañía conocida por cuidar cada mínimo detalle a nivel técnico, a nivel narrativo, y es también famosa esta compañía por cuidar muchísimo las expresiones faciales. Imagino, Lorenzo, que como actores de interpretación de voz, vosotros agradecéis mucho que hay compañías que sí que cuidan los ojos, la mirada, los guiños, las microexpresiones. Ya, eso estaría bien. Pero ¿sabes qué pasa? Que las expresiones faciales, las caras, a nosotros nos ayudan muchísimo, porque al final te pegas a esa expresión, te pegas a ese sentimiento que te da la cara, que te dan los ojos. Pero eso lo tenemos en el mundo del doblaje de cine y de series, donde tenemos la imagen desde el principio. Pero en el mundo del videojuego, el 90% de las grabaciones son con archivos de audio. No vemos la cara de los personajes. Solamente en aquellas escenas que luego son las típicas escenas entre una historia y otra, o en una parte del juego y otro, en el que no hay interacción del jugador. Sino se llaman cinemáticas. Cinemáticas, sí. Secuencias cinemáticas. Sí, pues en esas cinemáticas normalmente nosotros tenemos o la cara ya animada del personaje, o la cara del actor con los sensores de movimiento puestos en la cara, con un montón de cámaras arriba, abajo, a los lados, y nos basamos un poco en eso para ayudarnos a expresarnos un poco mejor. Pero estamos hablando pues eso, del 10% de los archivos que tenemos que grabar. El resto, nosotros nos tenemos que hacer un poco una idea de cuál es la escena. Incluso muchas veces no sabemos con quién estamos hablando. Son archivos sueltos y no sabemos, en este caso, si yo estoy hablando con Ellie, si estoy hablando con Tommy o si estoy hablando con un zombie. Muchas veces ni lo sabemos. Entonces, pues bueno, tiramos más de imaginación y de creatividad que de ayuda porque veamos los ojos y la gestualidad de nuestro personaje.
Claro, bueno, pues esto me lleva a reformular. Para poder abordar lo siguiente que te quiero preguntar, te tengo que contar brevemente cómo fue mi experiencia. Yo soy muy fan de Naughty Dog, veníamos de los videojuegos Uncharted, que son festivaleros, alegres, de aventura, digamos una especie de Indiana Jones moderno. Y cuando a mí me llega que Naughty Dog va a sacar este The Last of Us, pensé, bueno, ya santo de qué ahora vienen con un juego de zombies y tal. Pero como soy tan fan de ellos, lo compré el primer día y lo puse. Y a los 5 minutos yo estaba llorando. Y digo, ¿pero qué hago yo llorando en un juego de Naughty Dog? El videojuego empieza con una secuencia potentísima en la que explota esta pandemia y Joel, el personaje, pierde a su hija. Sí. Y por eso quería que comenzáramos con esto, ¿no? Porque como hemos dicho antes, los videojuegos durante muchos años han sido matar marcianitos, pero eso por suerte está cambiando. Aquí hay una carga dramática importante y tú, Lorenzo, como actor, imagino que tuviste que escarbar un poco dentro de ti, ¿no? Tú, hasta donde yo sé, tú eres padre. Y esta secuencia es muy jodida. Pues yo reconozco que para mí aquello fue un shock. Primero no me lo esperaba, no me lo comentaron. Y cuando llegó la escena fue cuando me explicaron más o menos por dónde iban los tiros, nunca mejor dicho. Y bueno, me ha pasado alguna vez haciendo un trabajo en el que me he metido tanto que al final pues he acabado soltando lágrimas porque me había afectado mucho lo que estaba haciendo, ¿no? Y en este caso fue así. En este caso yo estaba haciendo esa escena y yo tengo 3 hijos, uno de ellos una hija, y más o menos de la misma edad de Ellie, el personaje. Sara, la hija de Joel es Sara, sí, de la hija. Y bueno, pues fue un shock, o sea, yo lo pasé mal y reconozco que lo estaba grabando y hubo un momento en el que dije, por favor, vamos a parar un momento porque se me queda la voz, que no puedo sacarla porque estoy pensando en mi hija y no puedo seguir. Se cuenta que el actor Troy Baker tuvo que repetir 30 tomas, pero ahora te voy a contar lo que pasó con esta anécdota. El actor Troy Baker, lógicamente, se pone en esta sala, que es la sala de captura de movimiento, y el director Neil Druckmann le dice lo que quiere, pero parece ser que Troy Baker se vació. En las primeras 3 tomas se vació como actor, se sacó todo y no conseguía sacar más. Y al final el director la dio por buena, creo que en la toma número 30. Tú no tuviste que hacer tantas, ¿no? Imagino, Lorenzo. Pues no recuerdo las que hice, pero cada frase que tenía que grabar de esa escena, no sé, las veces que lo repetí, pero cuando no me equivocaba porque no tenía una buena dicción, porque tenía la lágrima aquí en la garganta, estaba pensando, tenía la imagen de esa niña y de mi hija en la cabeza y no respetaba la sincronización con la boca del personaje, ¿no? No sé las veces que lo repetí, pero sí que recuerdo que cuando acabamos esa escena dije, chicos, necesito 10 minutos. Necesito salir, que me dé el aire un poquito, beber un poquito de agua y luego seguimos porque es muy fuerte, es muy fuerte. Pues Lorenzo, permíteme que te dé las gracias por esta secuencia, porque me destroza el alma, ¿eh? Me barre. Estoy hablando de la versión en castellano, claro, lógicamente. Yo el videojuego lo he jugado siempre en castellano y cuando llegamos a ese momento es que haces un trabajo extraordinario y ahora que me has contado cómo fue, no me queda más remedio que darte las gracias, de verdad. Es que es alucinante. No sé, yo quiero decir, tampoco
me esforcé en encontrar una motivación para llegar a ponerme en ese punto de sufrimiento. Es que la motivación ya la tenía, o sea, es que yo soy padre, ¿no? Ostras, estaba pensando en eso, me estaba viendo, me estaba imaginando en esa situación y... Muy fuerte. Y Ostras, además, es que ahora lo hablo contigo y se me empieza. sí, yo también. No, no, estoy contigo. Quiero decir, no estás solo. Estoy contigo porque yo también me acongojo, ¿eh? Naughty Dog juega muy bien esa secuencia al principio por todo lo que va a venir después y por cómo terminará el juego. Ahora llegaremos a eso. Tranquilo, que esta era la pregunta más dura. Pero sí, el Naughty Dog comienza el videojuego diciéndote: señores, esto no es Uncharted. Esto es otra cosa. Aquí estamos jugando un juego duro y muy maduro. Lorenzo, ¿albergas algo de Joel? Sí, yo me identifico en algunas cosas. Siempre te identificas en algo o a lo mejor en nada, ¿no? Pero siempre hay algo que de cada personaje que haces identificas como tuyo, ¿no? Como algo que te empatizas con eso, ¿no? En mayor grado. Y hay personajes con los que te sientes más identificado y personajes con los que menos. Yo reconozco que con Joel, más allá de ser padre, hay cosas con las que sí empatizo y con las que me siento identificado, ¿no? Su forma de ser. Bueno, yo soy una persona no demasiado abierta, un poco introspectiva como él. Quizá no duro, pero sí poco accesible en los inicios de una relación de amistad o de conocer a alguien, como le pasa a él con Ellie, hasta que ya... Pero luego creo que esa capacidad de decir, mira, yo soy un ser humano vulnerable, que aun con este aspecto de duro que tengo, soy un corazón con piernas, pues creo que también me pasa, ¿no? Entonces, en muchas cosas sí me sentí identificado con Joel y por eso me alegra tanto cuando me lo encuentro, ¿no? Me lo he encontrado, me lo encontré en la primera parte del videojuego, luego en la segunda, luego me lo encontré en la primera parte de la serie y ahora en la segunda parte, ¿no? Y para mí es una alegría encontrarme con ese personaje porque es como encontrarte con un amigo, ¿no? Al que hace mucho tiempo que no ves y te cuentas tus cosas. En este caso es unilateral, digamos, la relación, pero sí que es eso, ¿no? La alegría de encontrarte con alguien, con un personaje al que conoces, ¿no? Y con el que hablas. La herramienta es tu empatía y el intentar pegarte lo más posible a él, ¿no? Pero se acaba estableciendo una conversación interna, ¿no? Entre, en este caso, Lorenzo Beteta y el personaje, ¿no? Joel. Sí, Naughty Dog plantea una cosa muy interesante y muy adulta, ¿no? Son personajes imperfectos, contradictorios y muy humanos. Los personajes tienen un arco, que eso cuesta ver en algunos videojuegos, por suerte está cambiando. Aprovecho esto, si los personajes tienen un arco, Lorenzo, ¿se dobla cronológicamente el videojuego o se dobla de manera aleatoria y salteada? No, a ver, dentro de lo que cabe, Last of Us se grabó con una cierta coherencia temporal, pero te estoy hablando de una cierta. O sea, a lo mejor sí, empezamos por el principio, pero luego igual nos fuimos a una escena que sería la quinta escena del videojuego y luego volvimos a la tercera y luego fuimos a la séptima y luego fuimos... Pues un poco, según nos iban llegando los materiales, íbamos trabajando. Hay muchos videojuegos en los que, bueno, estás en el principio, luego grabas el final, luego grabas lo de en medio, luego grabas otra escena en la que no sabes si estás hablando con un soldado o estás hablando con un robot. O sea, es un poco de locos, ¿no? Y luego dices, ¿y esto cómo ha quedado? Porque, vamos, ha sido una especie de locura, grabando principio, final, luego lo de en medio, luego otra vez el principio. En este caso, pues bueno, hubo una cierta coherencia temporal.
pero bueno, que al final esto va un poco en función del material que te mandan, y el material que te mandan es el que ellos consideran que es el ok, que muchas veces no es el siguiente, no es la siguiente escena que han grabado, ¿no? A lo mejor la siguiente escena que han grabado la desestiman y van a volver a grabarla dentro de 2 semanas, pero ya tienen otra a la que le han dado el ok, que es la tercera escena. Pues bueno, te la mandan para que se vaya ganando tiempo, ¿no? Y luego te llega la segunda, y luego te llega la cuarta. Entonces, bueno, es todo un poco de locos. Bueno, Lorenzo, en base a esto que has dicho de que no sabes si le estás hablando a un robot o si le estás hablando a un soldado, hace poco he jugado a un videojuego que se llama el Beyond. Y sí que he notado como cambios de tono. He notado que los actores de doblaje tenían unas pautas, pero que no tenían a los personajes delante. Y se nota, aprovecho para decir que en ese videojuego, María Blanco, nuestra amiga María, que le pone la voz a Ellie, le pone la voz a un personaje, a una chica embarazada. Y aprovecho y le mandamos un saludo a María Blanco. Decir que los cortes de voz que se van a escuchar de Ellie los ha grabado María Blanco expresamente para este programa. No han sido hechos con una inteligencia artificial, ni me atrevería, sino que los ha grabado ella, y desde aquí pues le mandamos un saludo a María Blanco, sí, que es el personaje de Ellie. Se lo mando desde aquí a mi querida Ellie. María, un besito si estás escuchando esta entrevista, un besito muy fuerte, que no nos vemos con mucha frecuencia, pero sabes que te quiero mucho. ¿Qué podemos decir de esto, ¿no? De cómo algunos videojuegos sí que se graban de manera muy aséptica y luego se nota, ¿no? Y lo perjudica el producto. Es como todo, es como cuando se graba una serie de televisión y te preocupas por el cliente, se preocupa porque el producto sea bueno, hace un buen reparto, da tiempo para que se haga una buena adaptación, da tiempo para la grabación en sala. Pues eso es muy distinto a cuando el cliente le preocupa poco el producto final y dice, no, yo esto lo quiero bueno, bonito y barato, ¿no? Pues al final el resultado se ve, el resultado se nota. Y en el tema de los videojuegos pues pasa lo mismo. O sea, cuando hay preocupación por el producto, se atiende a una serie de condicionantes que son fundamentales para España, para Francia, para Alemania, para aquellos lugares en los que se tiene que hacer el doblaje de un videojuego. En muchos, no sé si muchos o pocos, pero hay muchos casos en los que el videojuego, el dueño del videojuego, el cliente del videojuego, manda un montón de materiales sin orden ninguno y dice, bueno, tenéis 10.000 archivos de audio, hacedme el reparto y grabadlos lo antes posible. No te cuentan la historia, no te cuentan cómo son los personajes, están desordenados, y entonces, claro, tú grabas y te fijas. La única referencia que tienes es fijarte un poco en el audio y tratar de imitarlo. Claro, muchas veces en el país de origen también los han grabado descolocados todos los archivos de audio, y los han grabado pues como han podido. Luego, cuando eso lo han juntado, es un Tetris. La persona que hace el control de calidad, si es que hay alguien que hace el control de calidad, pues se dará cuenta de que aquello ha quedado hecho una basurilla, ¿no? Pero como tampoco tienen más tiempo ni más presupuesto, dicen, pues venga, hala, tiramos para adelante con lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, pues al final hay videojuegos que están bien hechos, bien cuidados, y otros que no están cuidados, y el resultado se ve ahí, en ese tipo de cosas. No pretendía hacer una crítica al Beyond, y muchísimo menos a los actores que han trabajado en ese juego. Simplemente que noto y advierto en ese videojuego eso de lo que estamos hablando, que sí que noto que de repente el personaje está hablando con un tono, en la frase siguiente con otro, se nota ese pastiche, ese Tetris del que tú nos hablas. Y sí, como ya te he dicho, lo voy a repetir durante toda la entrevista, como usuario que soy de videojuegos, no sabes cómo agradezco cuando el trabajo lógicamente está bien hecho. ¿Estos videojuegos se doblan juntos en el atril, me has dicho, o las pistas las grabáis por separado? Sí, no, las grabamos por separado. Nunca nos encontramos dos actores en el atril al mismo tiempo. Nos imaginamos cuál va a ser la réplica de nuestro compañero, la respuesta. Vaya. Y nosotros grabamos nuestra parte por separado siempre.
¿Por algún motivo? En videojuegos, ¿eh? ¿Por algún motivo técnico en especial para poder limpiar? Porque imagino que como actor que eres, sí que agradecerías a lo mejor tener a la actriz al lado, ¿no? Claro, o sea, sería fantástico poder hacer la conversación juntos, porque la réplica que te da tu compañero o compañera es importante. No contestas igual en función de cómo te pregunten, no respondes igual en función de cómo, del tono, de la intención con la que te hable el compañero. Pero es verdad que a nivel técnico es mucho más fácil a la hora de limpiar cada archivo de sonido para que esté completamente limpio de chispazos o de golpecitos y también que a la hora de mezclar, a la hora de hacer una mezcla en la que a lo mejor tu personaje está en un primer plano, pero el otro personaje está filtrado en radio o está en un tercer plano, pues todo eso a nivel técnico, si tienes las pistas por separado, te facilita bastante, ¿no? Y sobre todo, como se hace ahora, ¿no? Hace 20 o 30 años, pues las películas se mezclaban con un Dolby estéreo y simplemente había que tener en cuenta las dos pistas, izquierda y derecha, y luego los planos o los filtros que había en la película, ¿no? Filtro de radio, filtro de televisión. Pero es que ahora estamos hablando de que grabamos, que las películas, los videojuegos, las series de televisión se hacen para 5.1, 7.1, Dolby Atmos, con 24 altavoces. Entonces, claro, o tienes las pistas por separado o no se puede. No se puede, técnicamente es bueno, casi imposible. Imagino que en este caso la labor del director es increíble, ¿no? El director es el que tiene que saber poner en situación a cada personaje para que luego todo eso encaje. Sí, digamos que, bueno, la labor del director primero es conocer el producto y saber hacer un buen reparto, sugerir unas voces que sean lo más no parecidas en cuanto al timbre de voz o que la voz se parezca mucho, sino que sobre todo el feeling que da el personaje en original sea igual al feeling que da el personaje en la versión doblada. O sea, que tu forma de interpretar sea lo más parecida posible a la forma de decir, la forma de interpretar, las intenciones de la versión original. Luego que se pueda hacer una buena adaptación, ¿no? Él se va a ver todo el producto de principio a fin y hay que hacer, con la ayuda del traductor, por supuesto, es una labor de traductor y adaptador, que el adaptador siempre, casi siempre es el director del doblaje, ¿no? Que hagan una buena labor de adaptación de los diálogos, ya no solo para que se entienda lo que están diciendo en la versión original, sino para que se trasladen los juegos de palabras, los chistes, todo esto que se traslade bien a la lengua y a la cultura nuestra, ¿no? Que se traslade bien de la versión original a la nuestra. Y luego, lo que te decía antes del Tetris, haya una labor interpretativa acorde con la evolución de tu personaje, la evolución de la escena y el toma y daca de la conversación, ¿no? ¿Cómo hablo yo? ¿Cómo me va a contestar? Si Eli ya se ha grabado en una escena y luego voy yo, pues el director se acuerda de cómo lo ha hecho Eli, ¿no? Y entonces, si yo me voy del sendero, me voy por los cerros de Úbeda, pues ahí está el director para decir, cuidado, 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 que nos estamos yendo mucho, ¿no? Vuelve, no te vayas, no está de esta manera, está de esta otra. Él es un poco el que al final va a unificar esa interpretación en toda la escena en general, ¿no? Y en todas las escenas. La labor del director es fundamental. Son muchos temas, ¿no? Es el reparto, saber hacer un buen reparto, saber hacer una buena adaptación de los diálogos y luego saber conjugar a todos los personajes en la sala de grabación. Es fundamental.
A colación a lo que has dicho de los chistes, en la segunda parte de The Last of Us tienes uno de los peores chistes de la historia de los videojuegos, que es cuando Joel dice, esto es una guitarra, pero los egipcios lo llaman ra, guitarra, que yo cuando lo escuché me acordé mucho de una cosa que una vez me dijeron, que claro, hay que adaptar los chistes, lógicamente nos llega en la versión americana un chiste que resulta que al traducir no tiene sentido y hay que adaptarlo. Y bueno, recordamos que el personaje de Ellie también hay un momento en el que saca una libreta de chistes que imagino que habrá que hacer toda una labor de traducción y de ajuste, porque no son los chistes iguales en Estados Unidos que en español y evidentemente tienen que tener sentido en nuestro idioma. Esa es una cosa más en la que me identifico con Joel, porque mis amigos, mis alumnos, la gente que me conoce sabe que soy el mayor contador de los peores chistes de la historia. O sea, yo me invento un chiste, pero son chistes muy malos y los cuento y me dicen, Lorenzo, por favor, o sea, de verdad, déjalo ya. Me han regalado libros de chistes malos. Pero bueno, oye, me divierto mucho y la gente se ríe mucho conmigo contando chistes malos. Y en eso también me identifico con Joel. Sí, sí. Y bueno, Lorenzo, ¿cómo es la diferencia entre haber doblado a este personaje y esta historia tan bonita de Joel y Ellie en el videojuego y luego en comparación o en contraposición a cómo ha sido hacerlo en la serie de HBO? Bueno, precisamente por todos estos condicionantes de los que te hablaba hace un momento, de muchas veces falta de información, de no conocer el contexto, tal, el hecho de poder trabajar en la serie de principio a fin, con una imagen, con una cara, en mi caso la de Pedro Pascal, que te está dando muchísimos matices, te está dando lo que necesitas para pegarte a esa intención, pues es más fácil, entre comillas. Tienes muchos más recursos, muchas más herramientas, es más cómodo, es más cómodo. Por otro lado, claro, ya te conoces la historia, no empiezas de nuevas sin saber nada y simplemente con la información que te da el director sobre el personaje. Ya has hecho ese personaje de principio a fin, ¿no? Digamos que es volver de vacaciones a ese sitio que tanto te gustó y disfrutar de esas nuevas vacaciones, ¿no? Hacer la serie para mí ha sido disfrutar de otra manera de ese personaje, aun sabiendo que iba a pasar por momentos duros, ¿no? Y que me iban a volver a emocionar. Pero ya era desde una perspectiva de disfrutar de esa nueva experiencia, ¿no? Habiendo conocido ya lo que va a pasar y cómo empieza y cómo acaba. La cantidad de gente que me ha dicho, tío, qué pasada que en castellano tenemos las mismas voces, qué detalle han tenido. Claro, aquí en España hemos tenido esa suerte porque en Estados Unidos la serie la reciben en su versión original con otros actores. Recordamos que en el videojuego Joel es el actor Troy Baker, en la serie es Pedro Pascal, por lo tanto ellos han disfrutado de esta historia con actores diferentes. Pero claro, en España hemos tenido esta suerte de que estos personajes a los que le tenemos tantísimo cariño, porque es una historia muy potente y muy humana, hemos tenido esa suerte, así que quiero darte de nuevo las gracias, porque Lorenzo, de verdad, el trabajo en la serie, y te lo estoy diciendo de corazón, es sensacional. Sobre todo por lo que tú dices, ¿no? Porque ya le tenías el punto pillado a Joel. Y bueno, me sabe mal decírtelo, pero tuviste que repetir. Tuviste que repetir alguna secuencia dura, ¿no? Sí. Bueno, pero ya me la esperaba. Claro. Y aún esperándomela, reconozco que me siguió emocionando mucho y se me volvió a caer la lagrimita. Porque son situaciones que si tienes un mínimo de sentimientos son situaciones muy límites, pero que me gusta, quiero decir, el hecho de que a mí me emocione y tenga la capacidad de sentirme así, ostras, me gusta porque digo, leche, es mi profesión y mi profesión es llegar hasta ese nivel de emoción, ¿no?
no soy un trozo de hierro duro que se limita a intentar imitar una frase, ¿no? Me dejo llevar por las emociones, es la herramienta del actor. Entonces, saber que es capaz de seguir haciendo eso, ostras, sales de allí diciendo, hoy he cumplido, hoy he cumplido. Por un lado, lo pasas mal en el momento, pero por otro dices, ostras, qué satisfacción, ¿no? He llegado a eso, Sí. a ese nivel de emoción. Bueno, este videojuego, ahora también convertido en serie, esta historia tan bonita, no he querido ni siquiera explicarla al principio del programa porque doy por hecho de que los oyentes que estén escuchando este podcast conocen el videojuego. Pero bueno, hacemos un breve resumen. Joel pierde a su hija en la explosión de la pandemia, 20 años después se convierte en un contrabandista y alguien le dice, por favor, que tiene que transportar una mercancía del punto A al punto B y esta mercancía es una niña de 13 años. Evidentemente Joel reniega de ella porque no quiere sentir cariño hacia un ser que puede perder y cuando llegamos al final del videojuego hay todo un arco, toda una evolución y toda una relación estupenda. Así que ahora tengo que pedirte un pequeño favor, Lorenzo. Mi hermano Sergio me ha pedido por favor que te haga una pregunta. Es, según el final del juego, ¿qué habrías hecho tú? A ti te dicen que la Estamos cura... hablando de la primera parte. De la primera parte. A ti te dicen que la cura para la humanidad es esta criaturita y que resulta que para curar a toda la humanidad, ella tiene que perder la vida. No te voy a dejar solo, ¿eh? No te voy a dejar solo en esta pregunta. Yo también te voy a ayudar. Me lanzo a la piscina porque es una pregunta que yo me he planteado y me la he planteado como cualquier padre pensando en su hija. Creo que cualquier padre salvaría a su hija. En este caso, bueno, Joel salva a alguien a quien ya quiere. Exacto. Es que Y la quiere como una hija. Exacto. Es que es un final, bueno, es de obra maestra. Te he dicho que no te voy a dejar solo en esta respuesta porque es una pregunta muy, muy jodida. Y yo voy a responder también a mi propio hermano, voy a responderle precisamente parafraseando a una frase de Joel que dice en el 2, que es la frase con la que hemos comenzado el programa. Si Dios decidiera darme una segunda oportunidad, te aseguro que lo haría de nuevo. Creo que estamos de acuerdo, Lorenzo, en que todos habríamos hecho lo mismo que hace Joel. Totalmente. Y además, el videojuego es un poco como la vida. Si dejas que maten a ese ser al que quieres, esto es binario, es 0 o 1, o sigue vivo o muere. Pero si dices... voy a darle una oportunidad a la vida y sé que a lo mejor estoy actuando de manera egoísta, sabes que puede haber una segunda parte, como la hay en la vida, como la hay en el juego. O sea, no muere todo el mundo, sigue habiendo una lucha del ser humano, sigue habiendo esperanza, sigue habiendo vida, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Él salva a la niña y hay una segunda parte. Hay una segunda parte en la que la gente sigue viviendo, sigue habiendo esperanza, sigue habiendo bien contra el mal o el mal contra el bien. Pero si se hubiera dejado que muriera Ellie, ya no habría habido vida por parte de Ellie, ¿no? Ya habría muerto y eso no tiene vuelta atrás. Pasa un poco lo mismo, ¿no? Dices, mira, a lo mejor soy un egoísta, pero vamos a darle una oportunidad a la vida y ya veremos y lucharemos contra todo lo que sea posible para que el resto de la gente no se sienta perjudicada porque yo salve a mi hija o salve a Ellie, ¿no? No, yo lo tengo claro,
lo he planteado alguna vez y vamos. Mira, esto ya entre tú y yo y de cachondeo. Tengo aquí anotado en el guión, tengo aquí anotado entre paréntesis, a mi Eli no la toca nadie. A mi Eli no la toca ni Dios. Pero escucha, que ni siquiera a Neil Druckmann le voy a dejar que la toque. Es decir, como en la tercera parte pase algo, le mando una carta a Naughty Dog. A mi Eli no la toca nadie. Ya con la segunda se vino arriba con uno de los... Sí, pues mira, Lorenzo, aprovecho porque otra de las preguntas que te quiero hacer es cómo recibes la noticia a la hora de doblar el videojuego 2. ¿Cómo recibes la noticia cuando te dicen, oye, y que este personaje lo van a asesinar a sangre fría? Bueno, yo no recibo la noticia antes, yo me encuentro con ello, porque el director, de la misma manera que me hace enfrentarme en el momento a la escena en la que muere mi hija, no me dice nada y me hace enfrentarme así, sin anestesia, a la escena del palo de golf. ¡Ostras! Entonces, sí, me dice, mira, prefiero no decirte nada y ahora te llevas el palo tú. Y así fue, o sea, me cabreé mucho. En ese momento dije, me cago en la leche, o sea, no puede ser, pero esto es una mierda. Bueno, dije, ojo, tío, pero ¿cómo es posible? O sea, tuve una conversación con el director que el pobrecito no tenía la culpa de nada, ¿eh? Como usuario, estoy contigo, es que como usuario me pasó lo mismo, ¿eh? Y a mí y a Medio Planeta, ¿eh? Sí, pues a mí me ocurrió también que por un lado, en los primeros minutos fue, no lo entiendo, o sea, vaya una mierda, vaya una cagada, ¿cómo es posible que hagan esto? O sea, pero vamos a ver, es un personaje tan fuerte, tan fundamental en la historia, pero ¿cómo pueden hacer esto? ¿Cómo se lo pueden cargar? Pero luego reconozco que reflexioné un poco más despacito y dije, para que esta historia tenga tanto sentido como lo tiene la vida, o como deja de tenerlo la vida, tienen que pasar estas cosas. Uh-huh. Si no, a lo mejor sería, pues eso, una película americana con final feliz, ¿no? Y es verdad que en la vida pasan estas cosas que son injustas, cosas que no entiendes, cosas que te revelan. Que dices, ¿cómo es posible que me haya pasado esto, o que le haya pasado esto a un ser querido? Eso pasa en la vida constantemente. Y al final pues llegué a la conclusión de que para que esta historia fuera tan genuina y tan de verdad, pues a lo mejor tenía que pasar eso, ¿no? Bueno, me reconcilié un poco con la historia, pero reconozco que en el momento me sentó fatal. Me sentó muy mal. Sí, no por el hecho de que no fuera a seguir trabajando, ¿no? En este videojuego, no por eso, sino por la historia, porque dije, pero qué cagada, o sea, ¿a quién se le ha ocurrido esta idea, no? O sea, no tiene ningún sentido, pero lo tiene y mucho. La vida tiene muchos puntos de felicidad, tiene muchos puntos de tal, pero también tiene muchos puntos de extrema crueldad. Uh-huh. Y esto al final es la vida. Y este videojuego refleja muy bien la vida, ¿no? En situación extrema, en algunos momentos, en situaciones más íntimas, más de compartir sentimientos y tal, pero cuando se trata de reflejar una situación extrema, lo hace tan cruelmente como pasa en la vida, que no te da ninguna explicación cuando sucede algo muy cruel, ¿no? Que te deja planchado. Por hacer un pequeño paralelismo, ¿no? Pues algo parecido a lo que Hitchcock hizo en Psicosis, que el espectador no se podía imaginar que el personaje principal muriera a los 20 o 30 minutos, ¿no? Entonces creo que Naughty Dog jugó esta carta así. Yo como jugador me quedé destrozado, y pensé, yo sí que me imaginaba que pasaría algo así en el 2, pero no me lo imaginaba tan pronto. Cuando jugué, creo que llevábamos, los jugadores, una hora y media de juego. Nada más. Entonces nos quedamos alucinados. Sí. Yo la verdad es que no me lo esperaba. O sea, cuando empezamos a hacer la segunda parte, yo no me esperaba esa situación. Para nada, porque yo decía, joder, es que son dos personajes tan
fuertes, tan potentes y que tienen tanta importancia, son tan vitales en el desarrollo de la historia de este videojuego. Y no me lo podía pensar en ningún momento. Y cuando ocurrió, digo, ¿perdona? No, a cuadros. Vamos. Debo decir que estáis los dos maravillosos. Te hablo con absoluta sinceridad, pero María está sensacional. Sí, está muy bien. O sea, es que no me puedo ni imaginar cómo tuvo que ser ese día de grabación para María. Es que está soberbia. Sí, ella es muy, muy buena actriz y aparte, pues ese personaje le iba muy bien, le cogió el punto desde el principio, ese punto de coñazo, de niña, de rebelde, de quiero, es que es un encanto de niña, pero es tan pesada, pero es tan linda, pero es tan dulce, pero es tan agria, pero es tan adulta, pero es tan niña, es que lo tiene todo. Y ese punto se lo supo coger muy bien. Sí, muy bien María, que es muy buena actriz, es muy buena. Lorenzo, bueno, una pregunta que también creo que es un poco obligatoria. ¿Algún momento o secuencia a la que le tengas especial cariño? Hemos empezado hablando del 1, pero venga, te permito que elijas entre el 1 y el 2 o del 1 y del 2. ¿Algún momento especial que le tengas especial cariño? Pues no sabría decirte. Hay un momento en el que están con la guitarra, pero no sé si es el 1 o el 2. Es en el 2. Sí. Bueno, en general, las escenas en las que hablan los dos, hay una escena que no recuerdo muy bien, en la que Joel habla con Ellie y abre un poco su corazón, ¿no? En la que él, pues eso, de repente se muestra vulnerable, se muestra humano. Creo que te estás refiriendo a una secuencia del 2, que es cuando Ellie está súper enfadada con él, porque Ellie ya se ha enterado de que Joel la salvó del hospital y Joel le dice un poco el porqué. Le dice eso, le dice es que no pude. Sí, creo que es esa escena. Y quizá por primera vez, o si no por primera vez, la más clara, refleja que tiene sentimientos, que tiene corazón y que la quiere, ¿no? Quizá dentro de tanta tragedia, esa escena más íntima, más cercana, más humana, más sentimental, es la que recuerde con más cariño. También te digo que la primera escena en la que pierde a su hija, la recuerdo con cariño por lo que supuso, porque me llegó mucho, no porque la escena en sí me provoque cariño, ¿no? Pero también la recuerdo muy bien porque fue una escena en la que de repente percibí que aquella historia era muy fuerte, que no iba a ser el mismo, no iba a ser un videojuego más, ¿no? Sino que aquello pintaba que era muy distinto a lo que había hecho hasta entonces. Quizá con una diferencia. Había hecho antes un videojuego que era Alan Wake, que me pareció también un videojuego muy bueno, con una historia muy buena, pero quitando ese videojuego, el resto era un poco siempre lo mismo, ¿no? Y en este caso dije, ostras, qué escenas, qué diálogos, qué relaciones interpersonales, ostras, esto es otra historia. Si me permites, te cuento mi momento favorito del 1. Es el momento en el que Ellie se escapa porque se ha enfadado con Joel, porque Joel la quiere dejar con Tommy. Joel coge un caballo junto a Tommy, salen a buscarla y se encuentran a Ellie en una cabaña, en un caserón de madera. Y arriba, en el segundo piso, en una habitación, Ellie está leyendo un diario. Y dice algo así como: de esto se preocupaban las chicas de tu época, de combinar la falda, de pintarse los labios. Y entonces Joel le dice: venga, vámonos. Y Ellie le contesta: ¿y si no quiero?
Y entonces Joel se gira y hay un momento y un diálogo sensacional que creo que está muy bien escrito y en el que nuevamente digo que vosotros dos, tanto Lorenzo, Beteta como María Blanco, en los personajes de Joel y Ellie, están sensacionales y es otro de esos momentos en los que te quiero dar las gracias porque, joder, qué bien que estáis, cómo se nota que estáis dentro, que a pesar, ¿no?, de estas dificultades que tú me cuentas técnicas, de cómo tenéis que hacer los videojuegos por separado o en pistas diferentes, lo hacéis tan bien que cuando luego llega un editor y lo junta, nadie se da cuenta. Ya. Lorenzo, de verdad te lo digo, muchísimas gracias Gracias por tu a profesión. vosotros. Gracias Mira, a vosotros, siempre. Una de las cosas más interesantes de Joel es que vio el mundo antes de la pandemia y ahora ha tenido que adaptarse como ha podido a la pandemia, pero se plantea que desde que Joel pierde a su hija hasta el presente del videojuego han pasado 20 años, pero Ellie solamente tiene 13. Por lo tanto, Ellie solamente ha conocido el mundo de la pandemia, solamente ha conocido el mundo destrozado. Entonces, la manera que ella tiene de sobrevivir es esa, se ríe. Hay momentos en los que Joel está estresadísimo porque les persiguen unos chasqueadores o unos infectados y en cambio Ellie, para ella es el pan de cada día. Sí. Bueno, quizá por eso, porque Joel conoce cómo era la existencia, cómo era la vida, cómo era vivir antes de la pandemia, ¿no? Era pues como para nosotros un día normal, lo cotidiano. Y claro, antes de la pandemia era vivir, después de la pandemia era sobrevivir, pero lo que para Joel es sobrevivir, para Ellie es vivir, es el día a día, es lo normal, ¿no? Es un poco como la diferencia generacional que hay hoy día entre nuestros hijos y nosotros, ¿no? Para nosotros hay ciertas cosas que yo no las entiendo. Yo hablo con mis hijos y digo, pero ¿cómo es posible? Y ellos lo ven de una manera muy normal, ¿no? Uh-huh. Entonces, llevado a un extremo heavy, bueno, nosotros hemos pasado una pandemia hace 5 años, ¿no? Exacto. Entonces, mis hijos han pasado la pandemia con 7 años, mis hijos pequeños. Entonces, claro, hay cosas que para ellos son el pan de cada día y para mí son situaciones extraordinarias. Y cuando se lo explico a ellos, pues no lo entienden porque dicen, bueno, pues es que yo me he criado así. Exacto. Pero es que hay otro mundo más allá de esto, ¿no? Exacto. Sí. Exacto. Pues es que tiene tantos paralelismos la historia con lo cotidiano de nuestras vidas. Ojo, Lorenzo, que la segunda parte salió, todavía íbamos con la mascarilla, ¿eh? Sí. O sea, yo fui a la tienda a comprar el videojuego físicamente con la mascarilla y cuando llegué a casa y lo puse, fue como, madre mía, qué ganas tiene uno de meterse en esta historia cuando la estamos viviendo en la calle. Bueno, no tan heavy, porque en el videojuego se plantea una pandemia muy bestia, pero estábamos en plena pandemia, pero ahí nadie se quería perder esta historia, ¿eh? Yo te debo decir, por pocos, te iba a decir semanas, por pocos días conseguimos acabar las grabaciones. ¡Wow! Antes de tiempo, pero una cuestión de días. Madre que mía. se cerrara ya toda España y no se pudiera ir a trabajar y, por supuesto, en locales cerrados, en sitios cerrados, como es un estudio de grabación, no se podía acceder ni con mascarilla ni sin mascarilla. Pues fue una cuestión de días, no te diría de semanas, de días, que acabáramos de hacer todas las grabaciones que teníamos que hacer. Wow. Y bueno, pues se cerrara todo y nos quedáramos todos en casita, esperando a que se estrenara el videojuego. Madre mía, muy, muy bestia, muy bestia. Sí, muy bestia, te digo. Bueno, Lorenzo, ¿cuál sería la manera perfecta para trabajar en un videojuego? Idílica, aunque sea de ciencia ficción. ¿Cuál sería la manera perfecta para poder desarrollar tu profesión? La manera perfecta sería que tuviéramos todo el videojuego seguidito, desde el principio hasta el final, viéramos las imágenes y pudiéramos hacerlo, pues eso, empezando por el principio y acabando por el final. Que pudiéramos jugar a ese videojuego
una semana o 2 semanas antes para saber cómo es la historia, cómo es nuestro personaje. Y ya, pues eso, llegaríamos a la sala con un conocimiento maravilloso. Y sería todo mucho más fácil. Pero eso es imposible. Eso es imposible. ¡Ostras, qué bueno! Y no lo había pensado, claro, que os enviaran el videojuego, o por lo menos una demo. Eso estaría muy bien, ¿eh? Claro, claro, conocer de qué va a ir, cuáles van a ser nuestras escenas, cómo es nuestro personaje y a partir de ahí empezar a trabajar. Bueno, Lorenzo, los jugadores agradecemos estos videojuegos llenos de humanidad y de verdad humana. Y si hay alguien que está lleno de verdad humana, eres tú, sois vosotros, porque de verdad te digo que ha sido un inmenso placer tratar contigo y con María. Un detalle que me he dado cuenta cuando he tenido que tratar con actores de doblaje es lo generosos que sois. Sois muy, muy, muy generosos y a mí también me gusta devolveros esa generosidad defendiendo vuestra profesión, defendiendo que es de vital importancia, que estáis haciendo una labor de traducción para que cientos de miles de usuarios podamos disfrutar de estas historias tan bonitas en nuestro idioma. Lorenzo, no tengo palabras para darte las gracias por tu tiempo. No, yo no tengo palabras para agradecer tanta palabra bonita y tanta... Yo te debo decir que para mí y en general para todos mis compañeros es una sensación bastante compartida. Es un gusto saber que ese trabajo que nosotros hacemos en una sala de grabación, que no sabes muy bien a quién va a llegar, ni bueno, si va a gustar o no va a gustar, para nosotros es un placer enorme cuando vemos recompensado nuestro trabajo con los parabienes, ¿no? de todos los usuarios. Cuando nos decís, oye, me ha gustado muchísimo el trabajo. También cuando decís, esto no me ha gustado nada, porque las críticas son buenas para aprender a hacer las cosas mejor, aprender a diario. Pues el hecho de saber que estáis ahí y que muchas veces os gustan y otras no os gustan nuestras interpretaciones, pero el hecho de conocer eso para nosotros es un placer, es una manera de aprender y es también una manera de saber que nuestro trabajo, ese trabajo que haces, pues no sé, es como cuando echas una carta en un buzón, ¿no? Que dices, bueno, esto llegará a alguna parte, no llegará. y saber que hay personas que disfrutan de tu trabajo y que lo agradecen, para nosotros es un chute de combustible para seguir trabajando y seguir intentando hacer las cosas bien. Para mí es un gusto. Como dices tú, ¿no? Esa carta que lanzáis y que no sabéis si llegáis, pues sí que nos llega y te digo que nos llega al corazón. Muchísimas gracias, Lorenzo. Bueno, muchísimas gracias a ti y a vosotros, a todos los aficionados, a todos los que seguís nuestro trabajo. Muchísimas gracias y seguid ahí siempre, tanto para la crítica buena como para la crítica no tan buena, que nos va a hacer aprender y saber hacer las cosas como tenemos que hacerlas. No dejarnos llevar por la sala pensando que nadie nos va a escuchar. No. Tenemos que hacer las cosas bien y vosotros nos lo tenéis que decir. Venga ya, estos tíos son un muermo. Voy a poner algo de música. Alone and forsaken by fate and by man, oh Lord. ¡Ay, mierda! ¿Qué he tocado? Vaya, creo que la he cagado. Sí, me dijo algo sobre cómo terminaba en los programas, a ver cómo era. Sí, sean felices, pero sobre todo hagan felices. Bah, menuda chorrada. Cariño, ahora no tengo energía para esto. Ten, ¿Qué es? tu cumple. Te quejas de que se te ha roto el reloj. Tranquila, cielo, no hay peligro, tranquila. Es mi hija, se ha roto la pierna. ¡No se mueva! Tengo un par de civiles en el perímetro exterior. ¿Qué hago? No estamos enfermos. Señor, hay una niña. Mierda. Sara. Vale. Mueve las manos, cielo. Sí, cielo, sí. Voy a levantarte. Lo sé que duele. Vamos, preciosa, lo sé, cielo. Sara,
No, Dios, no. Dios, cielo. Pues yo me quedo. Ellie, no vamos a tener otra oportunidad. ¿La sacamos a ella? Entregadla, volved y las armas son vuestras. Quiero que Joel la cuide. No creo Y que una sea la mierda, mejor yo de no las voy ideas. con él. Dios santo. Solo es mercancía, Joel. Vamos. ¿Marlene nos engañó? ¿Por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate, rápido. Me da igual cómo te infectaras. ¿Por qué os iba a engañar? Pues he vivido toda una aventura, hermanito. Tendrá que ver algo con esa niña. Todo tiene que ver con esa chiquilla. Es inmune. ¿Inmune a qué? La he visto tragar esporas como para tumbar a una decena de hombres. Y nada, te lo puedo demostrar. Nos vamos, venga. ¿Y si no quiero? ¿Entiendes lo que significa tu vida? Ponerte en peligro. Es una gran estupidez. Entonces nos defraudamos mutuamente. ¿De qué tienes tanto miedo? Yo no me infecto. Todos a los que quería me han dejado o han muerto. Todos, excepto tú. Así que no digas que estaría más segura con otro porque estaría más asustada. Tienes razón. No eres mi hija. Y yo no soy tu padre. No tenemos que hacerlo. Lo sabes, ¿no? Acabar con toda esta mierda. Con lo que hemos vivido, con lo que he hecho, no puede ser para nada. Cuando lo hayan extirpado, podrán crear una vacuna a partir de él. Una vacuna. Pero crece sobre el cerebro. Así es. Buscaos a otra.